Los descubrimientos arqueológicos nos señalan su veracidad y también las vidas cambiadas por el libro de los libros. De ello nos habla a continuación Virgilio Bagnoni en La Fuente de la Vida. Vamos a escucharle. La Fuente de la Vida. En nuestro programa de hoy comenzamos planteándonos otra pregunta. ¿Cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? Esta es una buena pregunta que resulta ineludible formular y que debe ser respondida. Desarrollaré la respuesta en 5 puntos principales. Primero, preservación. Una de las pruebas objetivas, una de las pruebas externas, ha sido la preservación maravillosa de la Biblia. Hubo una vez un antiguo rey, leemos acerca de él en el libro del profeta Jeremías, que cuando la palabra de Dios le fue enviada, tomó un cuchillo, cortó en pedazos el libro en que estaba escrita y lo arrojó al fuego. Pero la palabra fue escrita otra vez, y es así que tenemos esa palabra en la actualidad. A través de los siglos se han realizado muchas quemas de Biblias. También hoy en día existe mucho antagonismo hacia la Biblia. En algunos países no está siendo quemada porque se piensa que tal comportamiento no sería muy civilizado. La manera en que muchos tratan de librarse de ella es simplemente minimizándola o poniéndola en ridículo, aunque por otra parte se proclame la libertad religiosa y el respeto que requiere la libertad de expresión. A pesar de todos los ataques que se han dirigido contra la Biblia, ella todavía existe, y por supuesto es uno de los éxitos de librería. Bueno, habría que aclarar que más bien era un éxito de librería, porque ese no es hoy el caso. Lamento decirlo, pero así ocurre en realidad, lo que revela la actitud hacia la Biblia de nuestra sociedad contemporánea. La Biblia no está realmente ocupando el lugar que una vez tuvo en la historia y en la vida de algunas naciones. Sin embargo, creo que la sorprendente preservación del texto de la palabra de Dios es digna de consideración. Segundo, la arqueología. Otra manera por la cual podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios es a través de la arqueología. La pala del arqueólogo ha desenterrado muchos elementos que han probado el origen divino de la Biblia. Por ejemplo, algunos negaron por muchos años la autoría de Moisés en relación al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, en base a que la escritura no existía en tiempos de Moisés. Seguramente no habrás oído a nadie promover esa teoría recientemente, ¿no es cierto? Por supuesto que no. Así es que por años los arqueólogos han desenterrado una y otra vez evidencias sobre la veracidad de la Biblia. En este sentido, la ciudad de Jericó y sus murallas, que cayeron, según el relato bíblico, constituyen un ejemplo. Ha habido un debate entre Kathleen Kenyon y John Garstang relacionado con ciertos aspectos concretos. Ha quedado bien establecido que las murallas cayeron, aunque pueda discreparse sobre la fecha. La palabra de Dios ha resultado comprobada en este caso y en muchas otras ocasiones. La arqueología ha demostrado la exactitud de la Biblia. Muchos de los manuscritos que han sido descubiertos también han confirmado esa veracidad. Es realmente interesante que cuando aparentemente por casualidad se encontraron los rollos del pergamino del profeta Isaías entre los famosos rollos del Mar Muerto, los críticos pensaron que se había presentado una oportunidad de descubrir argumentos para desacreditar la Biblia. Sin embargo, los rollos no han desacreditado a la Biblia, y parece que los mismos críticos han perdido mucho del interés que habían tenido por dichos rollos. Este es un campo en el cual puedes continuar investigando, ya que no podemos extendernos más en este tema. Sugeriría un breve estudio al respecto. Tercero, profecía cumplida. Si se me preguntase hoy si tengo una sola cosa para sugerir que ofrezca una prueba concluyente de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sabes qué sugeriría? Yo
el cumplimiento de la profecía. La profecía cumplida es la prueba, por excelencia, que no puedes evadir ni eludir. Y la Biblia está llena de profecías cumplidas. Una cuarta parte de las Escrituras, cuando fue escrita, era considerada profética. Es decir, que anunciaba eventos que iban a ocurrir en el futuro. Mucho de ello, en realidad, más de lo que la gente se imagina, ya se ha cumplido. Podríamos considerar muchos pasajes donde la profecía se ha cumplido con exactitud, y encontramos muchas situaciones locales que se cumplieron incluso en los días del profeta que anunciaba una profecía. Por ejemplo, Miqueas fue el profeta que había dicho al rey Acab que si iba a la batalla tal como el rey había planeado, perdería esa batalla y moriría en ella. Sin embargo, los falsos profetas de Acab le dijeron que alcanzaría la victoria y que regresaría como un rey triunfante. Como al rey no le agradó lo que Miqueas le había advertido, ordenó que le encerraran y le alimentasen a pan y agua, porque al regresar ya se ocuparía de él. Pero Miqueas le respondió en el acto diciéndole por última vez: «Si tú realmente regresas, querrá decir que el Señor no ha hablado por mí». Bien, evidentemente el Señor había hablado por el profeta porque Acab no regresó, al ser derrotado su ejército y morir en la batalla. Había llegado hasta el punto de disfrazarse para no correr ningún riesgo de perder su vida. Pero las Escrituras nos cuentan que un soldado enemigo tensó su arco a la aventura cuando la batalla casi había concluido. Le quedaba solo una flecha en su aljaba, la colocó en el arco y disparó, sin realmente apuntar a nadie en particular. Yo diría que fue como si aquella flecha hubiera tenido escrito el nombre de Acab, y finalmente le encontró. Fue directamente a su blanco. ¿Por qué? Porque Miqueas había pronunciado una profecía exacta, como puedes leer en Primera Reyes capítulo 22. En otra ocasión, el profeta Isaías declaró que el ejército invasor de Asiria no dispararía ni una flecha en la ciudad de Jerusalén, como puede verse en Segunda Reyes capítulo 19, versículo 32. Bueno, esto sí que es interesante. En el ejemplo anterior, la profecía de Miqueas se había cumplido porque un soldado disparó una flecha por casualidad, tensando su arco al azar. En el caso que ahora vemos, no podría considerarse que entre 200,000 soldados, verdaderamente una gran multitud, quizás uno se apresuraría a disparar y tensando también su arco a la aventura, lanzaría una flecha volando sobre la muralla de Jerusalén. Bueno, pues en este segundo ejemplo nadie hizo semejante cosa. Si el enemigo hubiera disparado tan solo una flecha hacia la ciudad, todos podrían haber estado seguros que Isaías no era el profeta de Dios, pero sí lo era, como fue confirmado por el cumplimiento de su profecía en aquella ocasión. E Isaías también dijo que una virgen concebiría un niño, y esa declaración se produjo 700 años antes de que esto se cumpliese literalmente. Y además, si quieres una prueba final, hubo más de 300 profecías sobre la primera venida de Cristo, las cuales se cumplieron en su totalidad, y literalmente. Cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz y muriendo, había una profecía del Antiguo Testamento que aún no se había cumplido. Era la siguiente: «Me dieron vinagre para beber», como expresa el Salmo 69, versículo 21. En la cruz Jesús había dicho: «Tengo sed». Y sus mismos enemigos fueron y cumplieron la profecía, como podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 28 al 30. Esto es algo sorprendente. Los hombres no pueden adivinar de esta manera.
A veces resulta entretenido ver el pronóstico del tiempo en los telediarios. Durante el verano, en algunos lugares, como en el sur de España, en las Islas Canarias o en Baleares, la predicción acierta. Pero al llegar el cambio de estaciones, y en otras zonas de la península, bueno, vaya uno a saber. En el pueblo de Israel, un profeta debía ser exacto y preciso. Si no lo era, podía ser condenado a muerte como falso profeta. Dios le dijo al pueblo que ellos serían capaces de distinguir entre un profeta verdadero y otro falso. Un verdadero profeta debía hablar primeramente para una situación local, como hizo Isaías. Cuando el tiempo indicado para el cumplimiento de tal profecía transcurría, ellos sabían si podrían confiar en él acerca del futuro, como sucedió en el caso de Isaías. Nosotros podemos mirar atrás en el tiempo y comprobar que estas y otras profecías se cumplieron. Además, entre los casos de profecías cumplidas con gran precisión, se destaca, por ejemplo, el profeta Ezequiel. Este profeta predijo, por inspiración divina y con una anticipación de 2500 años, que la ciudad de Tiro caería y que la ciudad de Sidón tendría una historia sangrienta. Y lo mismo ocurrió con predicciones sobre ciudades del antiguo Egipto, como Tebas y Memphis. El profesor Peter Stoner ha estudiado detalladamente 60 profecías bíblicas sobre la persona de Jesucristo. Utilizando cálculos de la ciencia de la probabilidad en 8 de dichas profecías, ha llegado a la conclusión de que la probabilidad de que estas profecías se cumpliesen en una persona única era infinitamente pequeña. La Biblia es exacta y su veracidad se ha demostrado en un área de imposibilidad absoluta para los seres humanos, como es el caso de la predicción del futuro, lo cual constituye para mí una prueba irrefutable de que es la palabra de Dios. No hay ninguna opción humana que se le pueda comparar. He presentado, pues, algunos pocos ejemplos de profecía cumplida, ya que en la palabra de Dios